Hay varias organizaciones que buscan apoyar a la comunidad sorda. Su trabajo es valioso y juega un papel vital en la comunidad y también como una fuerza orientadora para el campo de interpretación. Aquí continuamos estando expuestos a organizaciones profesionales en el campo que buscan avanzar al campo de interpretación. Mientras que vemos que la interpretación de la lengua de señas comenzó con familias y con la comunidad conocida, en cambio, la interpretación de los idiomas hablados evoluciona principalmente a través de eventos políticos. Los primeros practicantes eran funcionarios públicos, periodistas y diplomáticos con fluidez en 4 o más idiomas, empujados a la política. El proceso normal durante esos primeros días en la interpretación de idiomas hablados era la interpretación consecutiva, pero a medida que el campo creció y progresó y también la tecnología hizo posible a la interpretación simultánea. La Asociación Nacional de Sordos, NAD, National Association of the Deaf, es la organización principal para los derechos civiles de las personas sordas e hipoacúsicas en los Estados Unidos. Establecida en el 1880 y creada por líderes sordos quienes creían en el derecho de la comunidad sorda estadounidense para usar la lengua de señas, reunirse y debatir temas importantes y que representaban sus intereses en la esfera nacional. Estas creencias siguen siendo hoy en día el valor fundamental de la asociación, que es el uso de lengua de señas estadounidense. Mientras que NAD no es específicamente una organización enfocada en el crecimiento del campo de interpretación, está incluida aquí porque junto con RID, las dos organizaciones fueron coautores del Código Ético de Conducta para Intérpretes. El centro del código, siendo los 7 cánones que hemos repasado en estas unidades, seguidos de principios rectores e ilustraciones. La estructura general de RID es que hay capítulos afiliados en todo el país. Incluyen 5 regiones, que ayuda a RID tener un alcance en la profesión de interpretación. Las 5 regiones garantizan la representación en la junta directiva de todos los Estados Unidos. Cada región elige a un representante de la región que cumple con un mandato de 2 años. Los capítulos afiliados se dividen dentro de estas 5 regiones. Las regiones cubren los 50 estados, Puerto Rico y algunas provincias en Canadá. La región 2 es la región que incluye a Puerto Rico. Los capítulos afiliados o locales son varios y los beneficios de estar afiliado con RID incluye un sistema de apoyo compuesto por comités nacionales y otros líderes de capítulos afiliados, también recursos que incluyen un manual completo para esos capítulos. Cada capítulo afiliado es su propia organización y mientras que el enfoque es la práctica y la profesión de interpretación,
La misión de cada organización no es exactamente igual a RID y puede variar. Por ejemplo, el Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico. La misión de la organización es desarrollar, patrocinar, promover y ejecutar políticas y actividades que adelantan la profesión de la interpretación y la transliteración para incluir, sin limitarse, al lenguaje de señas, el español y el inglés. En este caso, la misión del Registro de Intérpretes de Sordos de Puerto Rico incluye como parte de su misión el español y el inglés, algo que RID no incluye específicamente. Además, esta asociación se esfuerza para promover las mejores prácticas para la interpretación, el desarrollo profesional de los practicantes y los estándares más altos en la prestación de servicios de interpretación para las distintas personas que usan lenguajes de señas o lenguajes orales en Puerto Rico. Además de haber una organización nacional con capítulos afiliados que cubren todo el país, incluyendo Puerto Rico y algunas provincias en Canadá, el campo de interpretación incluye varias especializaciones en cuales otros practicantes han fundado varias organizaciones con diferentes misiones. Un ejemplo es Mano a Mano, que es una organización nacional que también tiene capítulos afiliados. Esta organización se enfoca en el crecimiento de intérpretes trilingües, específicamente trabajando en español, inglés y ASL. Mano a Mano proporciona una infraestructura para acceder a recursos de interpretación trilingüe, para apoyar el desarrollo profesional para intérpretes, para educar al público sobre interpretación trilingüe y para abogar por políticas apropiadas con respecto a la provisión de interpretación trilingüe. Otra organización nacional es la Alianza Nacional de Intérpretes Negros, the National Alliance of Black Interpreters, o como se conoce por NAOBI. Esta organización también es nacional y tiene capítulos afiliados. La misión de esta organización es satisfacer las necesidades de los intérpretes afroamericanos, negros, en el campo de la interpretación de lengua de señas, con respecto a la contratación, creación de las redes, oportunidades de desarrollo, apoyo moral, capacitación y la investigación. La Asociación Nacional de Intérpretes en Educación, el NAIE, the National Association of Interpreters in Education, es una organización de intérpretes que brindan servicios para apoyar las necesidades de comunicación de los estudiantes sordos y estudiantes con dificultades auditivas en entornos educativos K-12. El NAIE ha creado un código de ética para intérpretes educativos, específicamente K-12. Veremos este código de ética en otro video. Como podemos ver, hay muchas organizaciones que buscan avanzar la profesión de la interpretación. Varias organizaciones son nacionales, con capítulos afiliados, y algunas se enfocan en una especialización.
Claro, esta lista no era completamente inclusiva de todas las organizaciones disponibles para intérpretes profesionales. Las organizaciones que se enfocan en una especialización no solamente son para esos practicantes de interpretación, sino que aún un intérprete puede ser un aliado o un apoyo para estas organizaciones.